Aquí en Tarde Noticias es momento de hablar de esta relación que es bastante complicada, difícil, no dolorosa, la del COVID con los menores. Rolando Rodi grafica la situación en el siguiente informe. 430 niños que no superan los 9 años fueron diagnosticados con COVID-19 en lo que va de la pandemia en nuestro país. En los últimos días se confirmaron 3 fallecimientos por complicaciones relacionadas al virus. Uno de los últimos casos detectados en menores que dio positivo fue en el departamento de Cordillera. El niño se encuentra con algunos síntomas leves como dolor de garganta, está con una tos seca y también con fiebre, ¿verdad? Y está con un tratamiento ambulatorio en la casa en seguimiento por los pediatras del Hospital Regional de Cacupé. En lo que va de la pandemia ya son 6 los casos diagnosticados en este departamento y la mayoría fueron contagiados por los padres que a su vez se contagiaron en su entorno laboral. En total, desde el inicio de la pandemia hemos realizado 6 diagnósticos de COVID-19 en niños menores de 15 años. Y repito, el único caso activo es el de este niño de 12 años que fue informado en la fecha de ayer. No solo los adultos mayores se encuentran en zona de riesgo, también los niños, por lo que el cuidado es indispensable para evitar exponerlos al virus. Seguimos hablando de este tema porque es muy interesante para padres, madres encargados de niños. Tenemos que saber cómo hacer para esquivarle al coronavirus, que este mal no afecte a nuestros pequeños. Vamos a hablar con la doctora Patricia Rolón, quien es especialista en pediatría clínica y neonatología, graduada de la Universidad Nacional de Asunción. Doctora Rolón, un gusto recibirte aquí en Tarde Noticias. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Te saluda Marcelo Mongelos. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias, doctora. Queremos hablar de esto. Nuestro compañero Rolando nos decía 430 niños menores de 9 años con COVID positivo. ¿Qué podemos hacer para que nuestros peques no se infecten? En primer lugar, no sacarle de la casa. Eso sería lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Porque la exposición es lo que va a hacer que se infecten. En segundo lugar, nosotros que tenemos que salir a trabajar, establecer un protocolo propio en nuestras casas, ¿verdad? En la medida que se pueda. Por ejemplo, dejar los calzados afuera, lavarse las manos, poner algo, un recipiente, un balde, lo que sea, para que uno se pueda lavar las manos antes de entrar a su casa. Tratar de no tocar absolutamente nada hasta que uno se pueda bañar bien. Eso es cuando uno está mucho tiempo por fuera de la casa, ¿verdad? Cambiarse sus ropas y después recién ir a los abrazos y besos con los niños, ¿verdad? Tratar en lo posible de mantener la distancia siempre con otras personas para que uno pueda tener mayor libertad dentro de su casa, porque a veces con los niños uno no puede evitar que quieran subirse UPA o que quieran estar con uno. Entonces uno se tiene que cuidar afuera para no traerla a ellos, porque ellos no salen. Aparte de eso, eso incluiría todo lo que es el distanciamiento social, ¿verdad? Que nosotros no podemos distanciarnos de nuestros niños, pero sí de las otras personas para protegerla a ellos. El lavado de manos, enseñarle a los niños a lavarse sus manos, enseñarle que cuenten hasta 30 mientras están lavando sus manos. Entonces, eso le va a dar el tiempo de ponerse un buen jabón, de fregar bien sus manos, y ellos aprenden mucho más rápido y mucho mejor que nosotros, ¿sí? Ajá. Y si es que no hay ninguna otra opción y hay que sacarla afuera, entonces colocarle un tapabocas cuando son mayores de 2 años, ¿verdad? Entiendo, doctora. ¿Y cómo hacemos para que nuestro niño, nuestra niña se adapte a ese tapabocas? Lo más clásico que uno encuentra es un pequeño con el tapabocas no colocado sobre la nariz y te dice, papá, mamá, me cuesta respirar, no puedo hacerlo. ¿Cómo hacemos para lidiar con eso? Es complicado en realidad porque a nosotros también nos molesta, ¿verdad? Los adultos. En la medida que van usando recién se van a ir acostumbrando, ¿verdad? Pero el tapabocas es necesario solamente cuando nosotros vamos a estar a menos de 2 metros de las personas. Entonces, si nuestros niños no se pueden colocar el tapabocas o no pueden dejar o lo que sea porque es complicado eso, entonces tratar de guardar la distancia. Si nosotros estamos a menos de 2 metros, durante menos de 15 minutos con las personas, conversando o haciendo alguna cosa que genere aerosoles, el riesgo de contacto es mínimo.
Exactamente. Esto vale también, doctora, para aquellos niños, niñas que están en pleno tratamiento, tienen que ir algunas veces de forma inevitable hasta un centro asistencial. Entonces, desde que nos subimos al colectivo, la moto o el auto, estar siempre protegidos, ¿no? Así mismo, no hay otra opción, hay que únicamente protegerles porque igual se pueden contagiar como los adultos, ¿verdad? ¿Recomendás que los niños vayan a lugares de espacios públicos tipo plazas, que salgan a caminar en la vereda? Bueno, las dos cosas distintas son Sí. que vayan a plazas y eso no. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede tocar, nadie no sabe cómo se limpia, a no ser que los papás vayan y limpien y solo ellos estén, pero en realidad no está recomendado que los niños salgan en la actualidad, ¿sí? Caminar en su propia vereda, bueno, y yo creo que podrían salir a caminar. Hay niños con necesidades especiales, los niños con trastorno del espectro autista y otros también que requieren salir un rato de su casa. Entonces ellos podrían caminar enfrente a su casa, en su vereda, sin tener contacto con otras personas, ¿verdad? El caminar afuera no le va a hacer daño, pero el ir a un espacio público sí, porque ahí estarían tocando cosas, podrían llevar su mano a su cara, a sus ojos, sin darse cuenta y contaminarse de esa forma, ¿verdad? Justo otro vino y antes tosió al lado, entonces puede haber todavía algunas gotitas que ellos pudieran llevar al ojo y eso hacer que inocule el germen, ¿verdad? Doctora, ¿qué hacemos cuando de por ahí el primito, la primita o el vecinito, vecinita viene a nuestra casa? Generalmente la gente dice, no, ellos están cuidados, no salen de su casa, pero podemos dejar que los niños compartan con su círculo más cercano, reitero, primitos, primitas y vecinos, o no es lo recomendable? No es recomendable, porque es cierto, los niños no salen, pero sus papás sí. Entonces, cada uno debe guardar su propio círculo, o sea, no es recomendable ir a la casa de nadie, ni si es su primo o lo que sea, ¿verdad? Porque uno no sabe la familia dónde va o dónde sale o dónde trabaja o cómo se cuida, ¿verdad? Es cierto que el niño está ahí adentro, pero el entorno no. Exactamente. Entonces no se debe salir. También muchos niños en todo momento están jugando con la mascotita y demás, ¿verdad? O sea, quiero apuntar más que nada a que tratan de sacarse ese estrés de encima, pero hagamos lo que hagamos, siempre tienen que tener como ABC el lavado de manos, como base por lo menos en casa. Así mismo, es lavarse la mano todo el tiempo, lavarse las manos. Y aunque no creamos, ellos tienen más incorporado que nosotros de tanto ver en las noticias eso, ¿verdad? O sea, si alguno escucha conversaciones de los niños o de hermanitos entre sí, uno se da cuenta que ellos ni siquiera se invitan cosas porque la saliva puede contener coronavirus. O sea, tienen en su cerebro la palabra coronavirus, que es lo que le hizo que ellos estén encerrados. Entonces, ellos tienen más incorporado que nosotros las medidas de higiene, de aislamiento y de protección. Solo hay que reforzar y es más fácil porque ya van a crecer con eso. Y el lavado de manos no sirve solo para evitar el coronavirus, sirve para evitar un montón de enfermedades que no estamos viendo ahora gracias a que la gente se lava un poquito más la mano. Si se lavara mucho más, menos enfermedades tendríamos. Entiendo, doctora, cuando el virus ya ingresa al cuerpo de un niñito o de una niñita, ¿puede llegar a ser tan dañino atendiendo los últimos casos de muertes? Sí, hay algunas consideraciones que uno debe tener que nosotros llamamos como criterios de vulnerabilidad. O sea, ¿qué tipo de niños puede ser más grave la enfermedad, ¿verdad? Los niños menores de 1 año, siempre los niños menores de 1 año son de más riesgo para la mayoría de las enfermedades. Los niños que ya son portadores de alguna enfermedad, como cardiopatías, desnutrición o algún problema pulmonar, los niños que son asmáticos o que tienen chillido de pecho frecuente, pero todavía no el diagnóstico de asma, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque ya tienen un pulmoncito que no es del todo normal, si ya tiene alguna agresión. Entonces ellos tienen más riesgo y se debe tener con ellos más cuidado. Entiendo, entonces es muy importante esta situación, doctora, y también para los papás insistir en esa conciencia que vos estabas diciendo, ¿no? El hecho de cuidarnos, ya que somos los únicos que salimos de nuestra casa y de esta forma demostramos también hacia nuestro pequeño el amor que le tenemos. ¿Querría sumar algo más que no te pregunté a esta charla, doctora? Sí. Los signos de alarma que hay que tener en cuenta cuando un niño o cuando un familiar tiene el diagnóstico o la sospecha de ser portador. Y no solamente eso, sino en general,
existe algo que nosotros llamamos signos de alarma, que nos tiene que llamar la atención para ir a consultar, ¿verdad? Uno de ellos es que el niño rechace los líquidos, o rechace el pecho materno sin mama, o rechace los alimentos. Otro es que deje de jugar. Si un niño no está jugando, está más quietito, algo le pasa. Porque el niño siempre juega, aunque se sienta mal, está jugando. Pero si deja de hacer eso, eso para nosotros es un signo de alarma, ¿sí? Si el niño está muy decaído, si el niño respira mal, si tiene dolor abdominal, si se queja de dolor en la espalda, si vomita, si tiene diarrea, dentro del contexto del coronavirus, debe ir a consultar de inmediato. O sea, uno no puede darle antiemético y tenerle nomás en su casa, porque esas pueden ser manifestaciones tempranas del síndrome multisistémico inflamatorio. Entonces, si un niño tiene fiebre, contacto con COVID, dolor abdominal, diarrea, vómitos, debe ir, no es que tiene que esperar tener solo cuadro respiratorio. Importante también a lo que insistías, doctora, la no automedicación, porque lastimosamente muchas personas hoy recurren a eso, diciendo, no, le doy esto para probar y después, si no le pasa, vemos y vamos al hospital. Exactamente, pero en los niños no corre eso, porque primero que los niños tienen dosis distintas, hay que ver cuánto pesa, hay que ver que si tiene alguna otra enfermedad. Entonces, un montón de cosas. Son muy pocos los niños que se van para poder ver quién es el que se está queriendo complicar para que nosotros podamos actuar temprano, ¿sí? Y después no lamentemos hechos. Es así, doctora, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos conversando de manera frecuente, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. De esta forma hablábamos con la doctora Patricia Rolón, quien es especialista en pediatría clínica.